Bueno, me gustaría compartir con todos vosotros una pequeña reflexión. La he titulado Una vida de cuento. Quizás esta sea una expresión a la que todos nos gustaría aspirar, ya que nos hace pensar en una vida ideal, casi de ensueño, en lo que todo es felicidad, bienestar y prosperidad. Por eso me gustaría que te preguntases si a día de hoy podemos tener una vida de cuento. Para empezar con la reflexión me gustaría leer un texto de la Biblia. Se encuentra en Mateo capítulo 13 y versículo 14. Y dice: Jesús expuso todas estas cosas en parábolas a la gente, y sin parábolas no les decía nada. Como muy bien dice el texto de Mateo, Jesús utilizó las parábolas, los cuentos, las historias, sobre todo de escenas populares que la gente que le escuchaba conocía. Y lo hacía para que todas las personas que lo escuchaban pudiesen entender las verdades que quería mostrar sobre quién era realmente Dios y cuál era el plan de salvación que tenía para la humanidad. Por eso, vez tras vez, podemos leer en la Biblia cómo Jesús utilizó cuentos para predicar el mensaje de salvación a todos los que le escuchaban. Como estamos hablando de cuentos, os voy a contar uno. Es un cuento de la India, muy conocido, que quizás muchos de vosotros habéis escuchado ya. Y se titula Las dos vasijas. Voy a intentar poner voz de cuento, ¿no? Para que, ya que Juan Luis nos ha puesto la música, ¿no? Para que tenga un poquito más de realismo. No sé si me saldrá, yo contando cuentos no soy muy bueno. Dice así: un aguador de la India tenía solo dos grandes vasijas que colgaban en los extremos de un palo y que llevaba sobre los hombros. Una tenía varias grietas por las que se escapaba el agua, de modo que al final del camino solo conservaba la mitad, mientras que la otra era perfecta y mantenía intacto su contenido. Esto sucedía diariamente. La vasija sin grietas estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía idónea para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba avergonzada de su propia imperfección y de no poder cumplir correctamente su cometido. Así que al cabo de 2 años le dijo al aguador: estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas solo obtienes la mitad del valor que debería recibir por tu trabajo. El aguador le contestó: cuando regresemos a casa quiero que veas las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo la vasija agrietada, y en efecto vio muchísimas flores hermosas a lo largo de la vereda, pero siguió sintiéndose apenada porque al final solo guardaba dentro de sí la mitad del agua del principio. El aguador le dijo entonces: ¿te diste cuenta de que las flores solo crecían en tu lado del camino? Quise sacar el lado positivo de tus grietas y sembré semillas de flores, y todos los días las has regado durante 2 años, y yo he podido recogerlas. Si no fueras exactamente como eres, con tu capacidad y tus limitaciones, no hubiera sido posible crear esa belleza. Todos somos vasijas agrietadas por alguna parte, pero siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas para obtener buenos resultados. Qué cuento más bonito, ¿no? ¿Qué os parece? Me encanta leer cuentos, porque de ellos siempre podemos sacar una enseñanza. En relación a este pensamiento, hay una frase que dice: los cuentos sirven para dormir a los niños y para despertar a los adultos. Y eso es lo que pretendía Jesús con sus oyentes: despertarlos y que descubriesen las verdades que tenía para cada uno de ellos. ¿Qué nos enseña el cuento de las dos vasijas? Nos enseña que todos tenemos grietas, limitaciones, y aún así todos tenemos nuestro valor. Con frecuencia nuestras debilidades son nuestras fortalezas. Seguro que si esta historia la hubiese contado Jesús en forma de parábola, podríamos relacionar o decir que el aguador es Dios, que el camino es nuestra vida, que las vasijas somos cada uno de nosotros,
y el agua podría ser el mensaje de Dios que tenemos que dar a los demás. Dios tiene una función para ti y para mí. En este caso, el plan era poder llevar agua durante el camino a los demás. Había una vasija que cumplía perfectamente su misión y durante toda su vida fue capaz de andar junto al aguador llevando toda el agua. Pero había otra vasija que también recorrió el camino junto a Dios y que tenía la labor de llevar agua a los demás, pero sus fallos hacían que no pudiese hacerlo con la perfección que lo hacía la otra vasija. Y esta historia es real como la vida misma. En el camino del cristiano hay personas que cumplen con la misión, que son perfectas siguiendo el plan de Dios, para el que Dios los ha creado. Pero también estamos los que tenemos grietas, los que cumplimos con el propósito de Dios a medias. Jesús, como en todas sus parábolas, nos da un mensaje de esperanza. Si te sientes mal porque tienes grietas, alégrate. Dios también tiene un plan para que de tus defectos puedas ser bendición para los demás. En nuestro cuento, gracias a las grietas, el aguador pudo sembrar flores a lo largo del camino y sin saberlo, la vasija rota ayudó a que florecieran con el agua que se perdía. ¿Cuál es nuestra misión como cristianos? Los teólogos la llaman la Gran Comisión, la misión que tiene para ti, que Dios tiene para ti y para mí. Mateo 16:15 dice: id por todo el mundo y proclamad a todos el Evangelio. Y para que podamos despertar y darnos cuenta que tenemos una misión que hacer, podemos aplicar en nuestra vida la historia de las dos vasijas. Y entonces puedo entender que habrá cristianos perfectos que van a cumplir con el plan de Dios. Y también hay otros cristianos que tenemos grietas, que perdemos agua, que a pesar de parecer que hemos fracasado, Dios se ha aprovechado de nuestros defectos para que podamos hacer su voluntad. Qué difícil nos puede resultar a muchos de nosotros salir y hablar a los demás de lo que creo y de lo que soy. Y entonces, de nuestras grietas, Dios hace una nueva misión. Y Hechos 1:8 dice: vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros y os capacitará para que deis testimonio de mí hasta el último rincón de la tierra. Si no estás preparado para predicar lo que crees, Dios te da otra alternativa. Que tus grietas sirvan para ser ejemplo de lo que eres ante los demás. Para ello, para aquellos que no somos vasijas perfectas, Dios nos da una vida de cuento. Y nuestra vida será una historia, será una parábola, para que las personas que nos rodean puedan entender que en Jesús está la salvación. Empecé la reflexión preguntando si podemos tener una vida de cuento. Mi respuesta: todos tenemos una vida de cuento. Somos testimonio hacia los demás y gracias a nuestra historia otras personas podrán conocer a Dios. No sé si habéis leído las parábolas de Jesús. Si tenéis alguna parábola de Jesús que sea especial para cada uno de vosotros. A mí me encanta la historia de los dos hijos. Cada vez que la leo descubro nuevos detalles para aplicar en mi vida. A veces me identifico con el hijo que fue fiel al padre y se quedó a vivir en casa, aunque no comparta la actitud que tuvo hacia su hermano. Pero la mayoría de veces me siento como el hermano menor, que decidió irse de la casa del padre. Sería muy triste no conocer el final de esta historia. Me encanta su final. Saber, ver, entender y sentir que gracias a este cuento que contó Jesús, puedo saber que Dios, nuestro Padre, está esperando cada día a que volvamos a casa. Y cuando lo hagamos, nos recibirá con los brazos abiertos. Esta historia me da una esperanza en el amor de Dios. Pues lo mismo pasa con nuestra vida. Somos parábolas andantes, cuentos o historias que pueden hacer que otros entiendan lo grande que es el amor de Dios, que lo ha dado todo por cada uno de nosotros. Y como se dice en los cuentos, colorín colorado, esta reflexión se ha acabado. Qué reflexión tan bonita, qué música tan bonita también acompañando. Gracias, Felipe, por preparar y compartir con nosotros este primer pensamiento. Qué importante es el poder del testimonio, qué importante
también ser conscientes de que no somos perfectos, pero que a pesar de nuestra imperfección, Dios puede trabajar en nosotros, quiere trabajar con nosotros, y qué importante también reconocer el poder pedagógico de los cuentos, de las parábolas. Me encanta esa frase que has dicho, que los cuentos son para dormir a los niños y para despertar a los adultos. Que de verdad que no tiene desperdicio. Me ha encantado. Esther, desde Londres, dinos ¿qué te ha parecido a ti la primera reflexión y qué chicha le puedes sacar. Tiene mucha. Gracias, Felipe, por esto, la verdad. Bueno, yo conocía la historia esta de las vasijas y me parecía algo precioso. El tema de las flores al lado del camino, como resultado de ese agua que iba cayendo de la vasija. Se me quedó clavada la historia. De hecho, hace algún tiempo, no recuerdo cómo la había leído, cómo la había conocido, y te agradezco que la traigas de nuevo a colación para recordarla. Y además contada de esta forma y desde esta perspectiva, porque me pareció siempre algo lindísimo. Aquella vasija que creía que era imperfecta era la que estaba llenando de belleza aquel camino, ¿no? Que hacía junto, por cierto, al aguador, que es una imagen muy, muy bonita, ¿no? Es una idea estupenda la del aguador y la vasija convertida, ¿no?, en algo vivo y en algo que puede tener una relación. De hecho, con su aguador era mucho más importante que el hecho de que la llevara, ¿no? Mantenían una relación y hacían juntos el camino, que es una aplicación muy chula y creo que muy útil también, ¿no?, para lo que estamos compartiendo. Por otro lado, siempre me preocupa, y tú aludes a ello también, la cuestión de la comparativa, ¿no? ¿Quién es más perfecto? ¿Quién es menos perfecto? ¿Quién tiene más grietas? ¿Quién tiene menos grietas? ¿Quién hace mejor el ministerio personal o eso que se dice? ¿Quién no lo hace? ¿Quién aparentemente deja de hacerlo? Lo que me tranquiliza de la historia y de tu reflexión es que es verdad que todos somos parábolas andantes. Qué bonita idea. Es muy chula, también me encanta, me la anoto. Somos parábolas andantes. Todas y cada una de las personas que nos ven, todos y cada uno de nosotros tenemos historias que contar. No hay nadie que no tenga una historia interesante que contar. Solo que las experiencias son diferentes, los niveles de problemas son distintos, la forma de también de asumirlos son diferentes, pero ¿quién no tiene una historia que contar? Tanto una historia que tiene que ver con la salvación. Evitar, y ya me entendéis, las comparaciones, ¿no? Es la conversión de esta persona, la experiencia de esta persona. Bueno, cada uno de nosotros sabe la suya y seguro que puede compartir y puede aportar y puede ir regando el caminito con un poquito de ese agua que cae por las grietas, ¿no? Y bueno, todos tenemos sin duda mucho que aportar y mucho que aprender también de la experiencia de los demás vasijas. Hay muchas posibles aplicaciones muy bonitas a lo que has cantado, Felipe. Muchas gracias. Hace no mucho escuché a una persona comentar el hecho, dice, madre mía, si tengo la oportunidad, ¿no?, de ir a la Tierra Nueva, ¿no?, de estar ahí, y me encuentro con alguien al que yo haya predicado, ¿no? Qué ilusión, ¿no? Pero pensando un poquito en la historia esta, de las dos vasijas, casi aquellas personas que tenemos grietas, ¿no?, que vamos derramando, ¿no? Qué bonito va a ser, ¿no?, cuando estemos en la Tierra Nueva y a lo mejor no hemos predicado directamente a nadie y venga Jesús y nos diga, ¿ves todos esos que hay? Pues todos esos fueron fruto de la semilla que yo eché y de lo que ellos vieron en tu testimonio, ¿no? Esas flores del camino. Esas, ¿no?, flores del camino. Es decir, es que está muy bien la idea de, como decías tú, Esther, de aquellas personas que dicen que tienen un ministerio personal, ¿no? Y que van en busca de personas predicando a la gente, ¿no? Pero es que, y lo bonito que va a ser cuando te digan, el que esté allí, ¿no? Es decir, como cuando vas a una fiesta y no conoces a nadie, ¿no?, que estás allí solo, ¿no?, mirando así para los lados, ¿no? Y que te venga alguien y te venga Jesús y te diga, mira, dice, gracias a que tú fuiste goteando por tus grietas, ¿no?, todas las semillas que yo planté, todas estas personas están aquí, ¿no? Quizás eso va a ser más sorprendente que casi el que vaya buscando sus logros, ¿no? O sus personas a las que con mucho cariño ha predicado el Evangelio, ¿no? A mí me sale una nueva reflexión, que es que tenemos que mirar con cariño nuestras grietas. Ojo, nuestras grietas no son nuestros pecados, pero nuestras grietas son nuestras debilidades. Quizás estoy enfermo, exacto, quizás estoy en paro, quizás tengo, no sé,
cualquier problema, no sé, entendedme, no es estar orgulloso de los pecados, pero sí mirar con cariño esas situaciones de la vida en las que nos ponen en un momento de debilidad. ¿Quién sabe si ese momento de debilidad está puesto ahí? Estamos llamados a regar plantas, semillas, que si no hubiésemos tenido esas grietas, nunca hubiésemos podido pasar por ese camino y nunca hubiésemos podido regar. Qué importante es. Yo había por ahí una experiencia, no me acuerdo de quién, me vais a perdonar, que contaban, yo lo escuché en YouTube, que era un hombre que había enfermado de cáncer y era un cáncer terminal. Y estaba en el hospital y estaba contento. Cuando le iban a visitar los hermanos de la iglesia y tal, y le preguntaban así un poco, pero estando en la situación que estás, y dice, es que hoy he podido hablar de Jesús con el médico tal, hoy he podido hablar de Jesús con la enfermera cual. Si yo no hubiese estado así en estas circunstancias, quién sabe si estas personas hubiesen podido escuchar alguna vez de Jesús. Yo sé que esto es llevar la experiencia a su máxima expresión, ¿eh? Ya estamos hablando casi de héroes. Estás perdiendo la vida, pero aún así estás regando. Pero entendedme, es verdad que a veces maldecimos, que a veces nos lamentamos, que a veces pedimos explicaciones por las grietas, y muchas veces las grietas, más que una prueba, más que una dificultad, son un don. Una bendición. ¿Cómo nos cambiaría la vida ver las grietas como una bendición? De verdad que sí, y además, José Antonio, esto tiene que ver también, es otra reflexión que se me ocurre a este respecto, ¿no? Con las necesidades. Siguiendo con la línea del jardín y de las flores, no todas las flores necesitan el mismo riego. Hay flores que necesitan mucha agua, hay flores que necesitan unas poquitas gotas. Hay flores que pueden sobrevivir con una ventolera espectacular y hay flores que, ¿verdad? Pues a la mínima viene un airecillo y se las lleva por delante, ¿no? Cada uno de nosotros tiene necesidades distintas, pero esas flores a las que podríamos regar también. Entonces, ¿verdad? No sabemos. Pues efectivamente, ¿cuánta agua estás perdiendo que pueda regar esas flores? Pues depende también de la necesidad que tengan, ¿no? Esas semillas son diferentes. Vuelvo a lo de la comparativa. Todos somos útiles, todos somos necesarios, todos seguro podemos aportar y todos podemos ser pues ese agua, ese incluso pues en algún momento también nutriente, no quiero decir abono, pero me entendéis, ese nutriente que pueda necesitar la flor, que pueda necesitar la plantita. Y como cada una tiene su propia necesidad, su propia vida, nosotros también podemos estar ahí, a veces de forma casi imperceptible, y estamos aportando algo. Y esa es la idea, que nadie se frustre porque le dé la sensación a lo mejor de que no tiene agua de suficiente calidad o suficiente cantidad de agua para poder regar. Todos seguro tenemos una poquita y todos podemos ser útiles para poder regar y poder nutrir a alguien, seguro. Tenemos que recordar lo que decía Jesús, ¿no? Que hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Y a veces para comprender estas grandes verdades, porque son grandes verdades, tenemos que ser un poco como niños, dejarnos de esta seriedad de adulto, distanciarnos un poco de este estrés de los adultos y pensar que Jesús puede hacer grandes cosas con muy poco. Y yo soy muy poco, pero yo sé que Jesús puede hacer grandes cosas conmigo, puede hacer grandes cosas contigo. Gracias, Felipe, por esta primera reflexión. ¿Veis que no? Yo al menos así lo noto ahora. Parece que tenemos los biorritmos tranquilos. Relajados, ¿no? Tranquilos. Ha sido la música de Juan Luis. Ha sido, de verdad, un tema muy bonito, muy relajante. Y ahora pues vamos a poner también un poco de música para introducirnos posteriormente en el estudio bíblico, en el estudio de la escuela sabática.